Hola muchachos, ¿cómo están? Se les saluda con mucho cariño y buena onda. Buenos días, tardes o noches, según la hora que estén viendo este video. Y les cuento que esta oportunidad vamos a hablar acerca de los procesos de alergia y de hipersensibilidad. Si nosotros hacemos una revisión rápida de nuestros amigos, familiares, incluso de uno mismo, nosotros conocemos de más a alguien que alguna vez ha tenido algún cuadro de alergia. Por ejemplo, cuando ingiere algún medicamento en especial, chocolate, maní o cualquier tipo de otro alimento o sustancia, dicen me dio alergia y a veces esta alergia habitualmente puede estar asociada a una sensación de enrojecimiento o de picor en la piel, dificultad para poder respirar, aumento del volumen, que en el fondo es edema que sale en la zona del rostro. Nosotros habitualmente le llamamos alergia. También existe el proceso, y en realidad nos referimos exactamente a lo mismo, al concepto de hipersensibilidad. Y si nosotros nos ponemos a tratar de definir y analizar la palabra hipersensibilidad, nos referimos entonces que tengo una sensibilidad mayor o exagerada, ¿ante qué? Ante alguna sustancia de carácter externo. Es por eso entonces que lo que vamos primero a realizar es entender qué significa reacción alérgica o alergia y además del concepto de hipersensibilidad. Para comenzar, hay que comprender que cuando nuestro cuerpo se ve expuesto o interactúa con algún tipo de alérgeno, y cuando hablo de alérgeno me refiero a que puede ser polen, pueden ser polvo, puede ser ácaros, puede ser caspa de perro, puede ser algún medicamento, puede ser algún alimento, etcétera. Este alérgeno, el cuerpo lo detecta como si fuera un antígeno. Ahora, evidentemente hay que definir qué es antígeno, y antígeno se refiere a cualquier sustancia que pudiese generar una reacción inflamatoria en mi cuerpo. Este antígeno, cuando entra a nuestro cuerpo, va a interactuar con un anticuerpo. Este anticuerpo, ¿qué es? Va a ser específicamente la inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E va a ser fabricada previamente o sintetizada previamente desde un leucocito. Lo importante mencionar es que esta unión de antígeno con el anticuerpo en conjunto se van a dirigir hasta un tipo de célula que se llama mastocito. Ahora, este mastocito, a su vez, va a generar posteriormente la conocida histamina del tipo 1. Y aquí soy bastante enfático al decir que es histamina tipo 1, porque la histamina tipo 2 tiene que ver con otros procesos fisiológicos en nuestro cuerpo. Entonces, les insisto, la unión de antígeno y inmunoglobulina E, que sería el anticuerpo, que como les comentaba recién, fue sintetizado previamente por el glóbulo blanco. Este unión entonces de antígeno-anticuerpo va a estar mastocito, y el mastocito entonces genera el aumento en la síntesis de histamina del tipo 1. Ahora, hablemos una vez que yo ya tengo esta histamina del tipo 1, ¿qué es lo que genera? ¿O qué es lo que hace? Lo que va a hacer la histamina del tipo 1 es unirse al receptor de histamina 1. ¿Cuál es el pequeño gran detalle? El pequeño gran detalle radica en que el receptor de histamina del tipo 1 es un tipo de receptor ubicado en todas las partes de nuestro cuerpo. Es por eso entonces que yo puedo sentir síntomas a nivel de la piel, a nivel del sistema respiratorio o a nivel incluso del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque les insisto, los receptores de histamina 1 están repartidos por todo el cuerpo. El primer gran efecto que se genera es el proceso de vasodilatación. Esto quiere decir que va a haber un aumento en el lumen o diámetro del vaso sanguíneo. Por ejemplo, si tengo un vaso sanguíneo que es de este tamaño, cuando se genera una vasodilatación, entonces el diámetro va a aumentar mucho más. Por lo tanto, proporcionalmente, dentro del vaso sanguíneo, aunque pase la misma cantidad de sangre, proporcionalmente como el vaso sanguíneo va a ser mayor, evidentemente el volumen proporcionalmente va a ser menor. Eso entonces genera el proceso de una hipotensión. Ahora, nuestro cuerpo, a modo de respuesta secundaria a esta hipotensión, comienza con el proceso de taquicardia o aumento de la frecuencia cardíaca. Además, consideremos lo siguiente. Consideremos que si tengo un proceso de vasodilatación que genera una hipotensión, esto genera entonces que nuestro cuerpo va a pensar o va a creer que tengo una menor cantidad de sangre. Y esta menor cantidad de sangre
va a generar entonces una disminución de la perfusión a los órganos, es decir, una hipoperfusión. Por lo tanto, es esperable que los órganos comiencen a funcionar de manera anómala, más lenta o irregular. Por ejemplo, si se produce una hipoperfusión a nivel cerebral, el paciente puede cursar perfectamente con procesos de desorientación, temporoespacial o en persona, y derechamente incluso caer hasta en la inconsciencia. Además también consideremos lo siguiente. La histamina tipo 1, como les comentaba, genera el proceso de vasodilatación. Hay que recordar que también en la piel yo encuentro vasos sanguíneos. Por tanto, si yo genero una vasodilatación de los vasos sanguíneos ubicados en la piel, va a pasar una mayor cantidad de sangre. Y como pasa una mayor cantidad de sangre, el cuerpo del paciente tiende a verse de una coloración más rojiza. Y si sumamos entonces el proceso de hipotensión, de aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución de la entrega de oxígeno y nutrientes a nuestros órganos, tenemos entonces un paciente que está cursando con un cuadro de shock con el apellido de anafiláctico, porque anafilaxia se refiere a un proceso de hipersensibilidad o de alergia. Además también, asociado a lo anterior, existe un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Esto qué significa? Significa entonces que el vaso sanguíneo pierde la capacidad de mantener la parte acuosa de la sangre, que es el plasma, al interior del vaso sanguíneo. Por tanto, entonces, el plasma o la parte líquida del vaso sanguíneo tiende a escaparse desde el intravascular hacia el extravascular. ¿Esto qué genera? Genera entonces un aumento de volumen en el intersticio, generando edema a nivel periférico, edema a nivel central y también, y peligrosamente, edema en la vía aérea. ¿Esto qué genera? Genera entonces que si yo tengo este diámetro dentro del bronquio, para que pueda circular el aire, al producirse un edema de la vía aérea, se produce entonces un proceso de inflamación. Por lo tanto, el espacio disponible para que pueda pasar la misma cantidad de aire va a ser menor. Como entonces pasa una menor cantidad de aire, el paciente comienza con dificultad respiratoria. Y si lo sumamos entonces a una hipoperfusión a los órganos, es decir, la disminución de la entrega de oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo, aquí el panorama se empieza a poner un poquito más complicado y un poquito más difícil de lograr manejar. Además de la vasodilatación, además del aumento de la permeabilidad vascular, la unión de histamina del tipo 1 en conjunto con el receptor de histamina de tipo 1 genera una constricción del músculo liso bronquial. Esto entonces va a generar que se produce, bien digo, una broncoconstricción, porque como el músculo liso que está rodeando al bronquio se va a contraer, se va a apretar, va a entonces generar que el espacio disponible para que pueda circular el aire va a ser menor todavía. Entonces pensemos lo siguiente, si el aumento de la permeabilidad vascular tiene el riesgo de generar edema de la vía aérea, si lo sumamos al proceso de broncoconstricción, el paciente sí o sí va a cursar con una dificultad respiratoria. Es por eso entonces que el paciente que está cursando con un choque anafiláctico es un paciente que tiene mucha sed de aire, porque literalmente no logra movilizar el aire desde el exterior de nuestro cuerpo hacia el interior. Como les comentaba, asociado ¿qué? Hacia el aumento del edema y además también a la broncoconstricción. Y finalmente, también se produce una constricción del músculo liso intestinal. Esto está asociado también de lo mismo, se genera entonces una reacción por parte del receptor de histamina 1 que hace que aumente la contracción de los músculos del sistema digestivo. A todo eso entonces, en su sumatoria, vasodilatación con todos sus efectos, aumento de la permeabilidad vascular con todos sus efectos, constricción del músculo liso bronquial con todos sus efectos y la constricción del músculo liso intestinal va a generar entonces el cuadro de una reacción de hipersensibilidad. Pero acá está la clave. Si ustedes se dan cuenta, todo partió producto de que la histamina del tipo 1 se une al receptor de histamina del tipo 1. Por lo tanto,
nosotros tenemos la opción de dar un fármaco antihistamínico. Ya entonces comenzamos a entender de por qué los fármacos antialérgicos también se conocen como antihistamínicos, porque vienen finalmente a frenar la interacción de la histamina del tipo 1 con el receptor de histamina tipo 1. Desde el punto de vista de la farmacocinética, este medicamento, ¿cómo funciona? El antihistamínico lo que va a hacer es bloquear el receptor de histamina tipo 1. Por lo tanto, cuando la histamina tipo 1 intenta llegar al receptor, no lo va a poder hacer porque va a estar bloqueado con el fármaco antihistamínico. Aquí podemos ver entonces un esquema exactamente igual que el anterior. Tenemos entonces la presencia de un alérgeno. Este alérgeno entonces hace que una célula genere un anticuerpo y esta unión de antígeno-anticuerpo va hasta el mastocito. El mastocito genera entonces la liberación de histamina y la histamina, al unirse con el receptor de histamina, que está ubicado en todas partes de nuestro cuerpo, genera entonces una gran diversidad de síntomas secundarios. En este segundo esquema vemos exactamente lo mismo, solamente escrito con unos dibujos distintos. La alergia aparece cuando el cuerpo reacciona ante sustancias que identifica como dañinas. Estas sustancias, como el polen de los árboles o los ácaros del polvo, se denominan alérgenos. Luego de la primera exposición del cuerpo al alérgeno, los glóbulos blancos producen anticuerpos que preparan al sistema inmunológico para el próximo encuentro con el mismo alérgeno. Los anticuerpos se unen a los mastocitos, células especiales que se encuentran en los tejidos del sistema respiratorio y el digestivo. La siguiente exposición al alérgeno, aunque se trate de una pequeña cantidad, hace que los mastocitos liberen histamina. Al liberarse, la histamina se une a los receptores de las células circundantes. Estos receptores interactúan con otras sustancias en el cuerpo y hacen que los vasos sanguíneos de la zona se inflamen y secreten líquido en exceso. Esto causa síntomas como estornudos, goteo nasal y ojos llorosos. Es entonces, y considerando lo anterior, en que logramos identificar que el responsable de los cuadros de alergia e hipersensibilidad es la unión de la histamina tipo 1 con el receptor de histamina del tipo 1, es donde hay que intervenir. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar fármacos antihistamínicos, que es un tipo de medicamento encargado de bloquear el receptor de histamina tipo 1, justamente para evitar la estimulación por parte de la histamina tipo 1. Lo primero que hay que mencionar e indicar es que los medicamentos antihistamínicos se dividen en primera, segunda y tercera generación, donde en los de primera generación, como fármaco antialérgico, aparece la clorfenamina, en los de segunda generación aparece la desloratadina y la loratadina, y los de tercera generación aparece la levocetirizina. Lo que sí es importante indicar y clarificar es que ustedes pueden darse cuenta que en el cuadro también aparece la desloratadina en los medicamentos de tercera generación. ¿Y esto por qué se da? Porque la literatura disponible hasta el momento de la elaboración de esta clase es posible encontrar la desloratadina como medicamento de segunda generación y tercera generación según el libro que se esté estudiando. Sin embargo, siempre los de segunda y tercera generación se trata solamente de medicamentos administrados por vía oral y por lo tanto solamente para el paciente de manejo crónico, no así el manejo del cuadro agudo. Entonces, y considerando que los antihistamínicos se pueden dividir en diferentes generaciones, vamos a partir conversando acerca de los antihistamínicos de primera generación. Es importante entender que este medicamento, los de primera generación, atraviesan la barrera hematoencefálica. Eso entonces logra explicar por qué las personas que están en tratamiento con clorfenamina sienten sueño. ¿Y esto por qué se produce? Les insisto, porque este medicamento logra atravesar la barrera hematoencefálica afectando directamente al cerebro. Ahora, ¿en qué tipo de situaciones está indicado el medicamento antihistamínico de primera generación con un fin antialérgico? 1.
puede ser utilizado para cuadros alérgicos agudos leves, caracterizados como por ejemplo urticaria, rinitis o conjuntivitis o los síntomas de tipo congestivo presentes en los cuadros gripales. Considerando que en este caso, al ser agudo, leve, se trata de una condición que no pone en riesgo inmediato la vida de las personas, se puede administrar este medicamento a través de vía oral. Sin embargo, si nos encontramos con un paciente con un cuadro alérgico agudo grave, caracterizado por una vasodilatación, que se traduce entonces en un cuadro hipotensivo, una hipoperfusión de los órganos, una broncoconstricción, lo que entonces genera la dificultad para poder respirar, es donde ya estamos caracterizando lo que es el shock anafiláctico o el shock por alergia, donde vamos a cambiar la vía de administración y vamos a utilizar entonces la vía endovenoso, considerando evidentemente que la vía endovenosa es de inicio mucho más rápido. Entonces escribamos, encontramos la clorfenamina, que se utiliza para cuadros de alergia aguda leve, pero vamos a centrar nuestra presentación en lo que es los cuadros de alergia aguda grave, donde ustedes pueden encontrar en la presente imagen cuáles son las dosis indicadas de acuerdo si el paciente es pediátrico o es adulto. Y también aprovecho de indicarles que en caso que este medicamento fuera utilizado para un cuadro de alergia aguda leve, sería entonces en presentación oral para ser administrado precisamente por vía oral. Pero les comentaba que evidentemente tenemos que centrar nuestro estudio y profundizar acerca de lo que es la preparación de medicamentos de carácter endovenoso, donde requiere de algunos tips importantes. Encontramos que la presentación habitual de la clorfenamina, que les insisto, es un fármaco antihistamínico de primera generación, es de ampollas de 10 miligramos en 1 ml, que es la forma más habitual, y se va a administrar en forma de bolo. ¿De qué forma se puede administrar? Se puede administrar directo, es decir, los 10 miligramos en 1 ml, pero también es posible prepararlo de 10 miligramos en 5 ml, 10 miligramos en 10 ml, y la literatura describe que el tiempo sugerido de administración fluctúa entre los 1 a 3 minutos, tal como vemos en la imagen. ¿Qué solución es compatible o qué tipo de suero es compatible? La solución fisiológica al 0.9% o la solución glucosada al 5%. Ahora, considerando que este medicamento se prepara en bolos de una dilución hasta 10 ml, evidentemente va a ser mucho más fácil y mucho más rápido administrarlo con solución fisiológica. Igualmente importante considerar que está la opción de la administración de este medicamento cuando es inyectable por vía intramuscular. Sin embargo, tenemos que entender que la absorción desde el músculo hacia el torrente sanguíneo sería más lento, por lo tanto, si tenemos una condición donde el paciente tiene un gran riesgo de vida, vamos a privilegiar la vía endovenosa. También vamos a encontrar la vía oral, pero como les comentaba ya de forma insistente, se va a reservar exclusivamente la vía oral para pacientes con un cuadro agudo leve, donde no hay riesgo vital. Ahora, ¿qué otro tipo de efectos pueden generar los fármacos antihistamínicos distintos a los cuadros de antialergia? Se puede encontrar el antivértigo o antimareo, que está dado principalmente por el dimenhidrinato, que comercialmente se conoce como el Mareamin, que es el medicamento que habitualmente se administra a las personas que van a viajar en bus, en avión y tienen miedo de marearse. Pero también les comentaba que los fármacos antihistamínicos se dividen en 3 grandes grupos de primera generación, donde el representante más habitual es la clorfenamina, pero también existen los antihistamínicos de segunda generación. Es importante remarcar que los fármacos antihistamínicos de segunda generación se trata de medicamentos que son solamente por vía oral. Por tanto, al ser medicamentos solamente por vía oral, quedan reservados para el manejo de los cuadros de carácter crónico o bien para el manejo del cuadro agudo pero leve. Aquí vamos a encontrar que uno de los representantes más habituales es justamente la loratadina. Importante considerar que este medicamento tiene una menor capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Por tanto, este medicamento es esperable que genere muchísimo menos sueño en comparación con los antihistamínicos de primera generación.
Partamos con la loratadina, que es un medicamento indicado, como les comentaba, para el manejo de los cuadros de alergia aguda leve, es decir, que no genera un riesgo vital del paciente, y también para la profilaxis alérgica, es decir, para la persona que quiere evitar los cuadros de alergia, principalmente en época de primavera y en época de verano. Y ustedes pueden ver en la imagen cuáles son las sugerencias de la administración de las dosis. Importante considerar que si este fármaco es por vía oral, se puede encontrar presentado en forma de comprimido o en forma de jarabes. Y finalmente también tenemos los fármacos antihistamínicos de tercera generación, donde el representante principal es la levocetiricina, también medicamento al ser administrado solamente por vía oral, evidentemente solamente para el manejo de los cuadros de alergia aguda leve y también de la profilaxis o la prevención de los cuadros alérgicos. En este caso, podemos encontrar que el medicamento viene presentado en forma de comprimidos, gotas y jarabes. Y también, como lo hemos visto en las otras presentaciones y las otras imágenes, ustedes pueden encontrar dispuesto la dosificación de los pacientes de acuerdo a su grupo etario. Los antihistamínicos son medicamentos que protegen las células de algunos de los efectos alérgicos causados por la histamina. Al unirse a los receptores, estos medicamentos impiden que los receptores de las células se unan a la histamina. Esto evita que la histamina cause las reacciones químicas en las células que originan los síntomas de la alergia. Ahora, igualmente es importante considerar, y sobre todo en aquellos pacientes que están cursando con un cuadro de una alergia de difícil manejo y que no logra revertir o el paciente no logra mejorar con el uso de clorfenamina por vía endovenoso, que recordemos es un fármaco antihistamínico de primera generación, podemos complementar el tratamiento de este fármaco ya mencionado con otros medicamentos para el manejo de las alergias, pero ojo, de aquí en adelante, fármacos no antihistamínicos, es decir, vamos a hablar de otros medicamentos para el manejo de la alergia, insisto, no antihistamínicos. El primero que va a aparecer son los fármacos antiinflamatorios corticoidales, donde el primer y gran representante es la hidrocortisona, que es un tipo de corticoide natural utilizado para cuadros de crisis inflamatorias aguda y severa, recordando que principalmente dejamos los corticoides para los procesos inflamatorios a nivel visceral. Ustedes pueden encontrar en la imagen la dosificación de acuerdo si el paciente es lactante y adolescente o bien paciente adulto. La hidrocortisona, cuando se administra por vía endovenoso, viene en presentación de frascos de 100 y de 500 miligramos de forma liofilizada, es decir, este medicamento que viene en forma de polvillo. Ahora, la forma de administración y de preparación va a depender de la dosis indicada. Si la dosis indicada es hasta un máximo de 100 miligramos, se prepara de 100 miligramos en 10 ml y se pasa en un tiempo que fluctúa de los 2 a los 4 minutos. Ahora, si este medicamento se indica en dosis que fluctúa entre los 100 y los 500 miligramos, se prepara de 100 a 500 miligramos, esta vez en un volumen de 20 ml, y también se pasa en un tiempo que fluctúa de los 2 a 4 minutos. Ahora bien, si este medicamento se indica en una dosis que es mayor a 500 miligramos, cosa que es extremadamente rara que pueda pasar, pero sí puede ocurrir, ¿cómo se va a preparar? Se prepara de 500 miligramos a 1000 miligramos, según corresponda, en un volumen total que fluctúa desde los 20 hasta los 100 ml, y considerando que es una mayor cantidad de medicamento en una mayor cantidad de volumen, se va a administrar un poco más lento en un tiempo que fluctúa de unos 10 a unos 30 minutos. Ahora, ¿qué solución o qué tipo de suero es compatible? Preferentemente utilizaremos la solución fisiológica al 0,9%. Es importante remarcar e indicar que este medicamento se administra solamente por vía endovenoso y no a través de otras vías de administración. Pero además también,
Como otro fármaco para el manejo de las alergias, que pertenece al grupo de los no antihistamínicos, es otro fármaco corticoide, esta vez hablamos de un corticoide de carácter sintético, que es la betametasona, fármaco que también es indicado para cuadros de crisis inflamatorias agudas y severas, también en cuadros de pacientes que estén cursando con un shock anafiláctico. Como podemos ver acá, la dosis pediátrica es de 0,2 miligramos por kilo cada 8 horas y en el paciente adulto la dosis máxima es de 100 a 500 miligramos por cada día. Este medicamento viene en una presentación de 4 miligramos en 100 ml y ¿de qué forma se utiliza? Se utiliza solamente en forma de bolo y se prepara de 4 miligramos en 5 ml o bien de 4 miligramos en 20 ml y se pasa entonces en un tiempo de 1 minuto. Al igual que la hidrocortisona, este medicamento también puede ser administrado en solución glucosalada al 5%, sin embargo, preferentemente se va a utilizar la solución fisiológica. Y además también tenemos una tercera opción de fármaco corticoide, esta vez seguimos hablando de un fármaco corticoide sintético, que es la dexametasona. Para que ustedes vayan sacando la cuenta, hidrocortisona, betametasona y dexametasona, todos terminan de la misma forma para que uno más o menos pueda estar orientando o tener a lo menos una referencia a qué familia pertenece cada uno de los medicamentos. En este caso volvemos a lo mismo. Tenemos que la dexametasona igual es un fármaco indicado para la crisis inflamatoria aguda y severa y también para los cuadros de shock anafiláctico, pero sí podemos entonces observar una diferencia en cuanto a la dosificación del fármaco para el paciente pediátrico y para el paciente adulto. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que si es que la dosis indicada es menor a 10 miligramos, el medicamento se va a administrar exactamente igual como viene en la ampolla, es decir, no hay que agregarle absolutamente nada de volumen y se pasa en un tiempo de 1 a 4 minutos. Lo que sí como sugerencia, pensando que probablemente los volúmenes van a ser demasiado pequeños, lo que dificultaría su administración para el paciente pediátrico, lo más sugerible es que se prepare de 10 miligramos en 10 ml o 20 miligramos en 20 ml para tener una relación dentro de la jeringa de 1 miligramo en cada 1 ml para poder facilitar el cálculo del volumen a administrar en el bolo del paciente pediátrico. Ahora, si este medicamento se administra a una dosis que es mayor a 10 miligramos, se prepara de 10 miligramos en un volumen que fluctúa entre los 10 a los 20 ml. Esta vez, lo que sí, se tiene que administrar en un tiempo que es más largo, que fluctúa entre los 15 a los 60 minutos. En caso de que nos llegasen a indicar el medicamento a que sea administrado en 60 minutos, una opción sería entonces conectar el medicamento a una bomba de infusión continua de jeringa o bien llevar este volumen hacia un fraccionador y con el fraccionador sacar la cuenta de las microgotas por minuto para que entonces el volumen total que el paciente requiere se administre en un tiempo de 1 hora. Al igual que los otros fármacos corticoides como la hidrocortisona y la betametasona, este fármaco preferentemente se utiliza con solución fisiológica al 0,9% y no se administra a través de otras vías de fármacos. Hasta acá entonces hacemos una reiteración en cuanto a que hasta el momento se han visto los cuadros de anafilaxia asociados entonces al proceso de la unión de antígeno-anticuerpo que va hasta el mastocito libera histamina del tipo 1, la que se une con el receptor de histamina del tipo 1 y genera entonces los cuadros de hipersensibilidad. ¿De qué forma lo vamos a manejar? Bloqueando el receptor de histamina 1 y lo vamos a hacer con los fármacos antihistamínicos. Los fármacos antihistamínicos tenemos los fármacos de primera generación que existen de forma oral para el cuadro leve y inyectable para el caso del cuadro agudo grave. Principalmente el mayor representante es la clorfenamina. Luego tenemos los fármacos antihistamínicos de segunda y tercera generación, que es importante recordar que son fármacos que se utilizan solamente para el cuadro agudo leve, ya que este fármaco viene solamente para ser administrado por vía oral. Además, también existe otro grupo de medicamentos que vienen a colaborar con el proceso del manejo de la alergia o de hipersensibilidad, que son otros medicamentos distintos a los antihistamínicos, donde vimos en un comienzo
los corticoides representados por la hidrocortisona, betametasona y dexametasona. Continuando entonces, con fármacos que también son utilizados para el manejo de las alergias, pero que no son fármacos antihistamínicos, encontramos a los simpático-miméticos. Y aquí encontraremos que el principal representante de los simpático-miméticos es la epinefrina, también conocida como adrenalina, utilizada para el paciente que está cursando ya derechamente con un choque anafiláctico o de alergia severa. Ahora, recordemos, los cuadros de hipersensibilidad generan una vasodilatación y además también generan una broncoconstricción. La epinefrina, al ser un fármaco simpático mimético, está estimulando el funcionamiento del simpático. Entonces es importantísimo recordar que el sistema nervioso simpático lo que hace es generar una vasoconstricción y una broncodilatación. Es decir, la epinefrina va a ser el efecto contrario que genera la histamina dentro de nuestro cuerpo. Podemos ver entonces, además, aquí en la imagen, cómo es la dosificación del medicamento para el paciente pediátrico y también para el paciente adulto. Este medicamento viene en presentación de 1 miligramo en 1 ml y para el caso del paciente adulto y también para el paciente pediátrico, se recomienda preparar este medicamento de 1 miligramo en 10 ml para ser administrado por vía endovenoso. En caso que lo hagamos de esta forma, que sea administrado por vía endovenoso, se sugiere que este medicamento sea preparado en solución fisiológico al 0,9% y también recordando que es posible administrar este fármaco por vía intramuscular y también por vía subcutánea. Sin embargo, si bien es cierto, para la administración del medicamento por forma endovenoso, lo vamos a llevar a 1 miligramo en 10 ml, es importante recordar que los volúmenes para los fármacos administrados por vía intramuscular o por vía subcutánea son mucho menores. Por lo tanto, habría que hacer el ajuste de la cantidad máxima de volumen donde se puede diluir y preparar este medicamento. Evidentemente, la epinefrina, al ser un fármaco simpático mimético, es decir, que aumenta la función del sistema nervioso autónomo simpático, es importante estar revisando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el ritmo cardíaco. Y aquí, muchachos, encontramos finalmente un resumen donde encontramos que para el manejo de los cuadros alérgicos, encontramos los antihistamínicos. Primero, los de primera generación, que son fármacos que están cruzando la barrera hematoencefálica, por tanto generan como efecto secundario habitualmente sueño y somnolencia. Encontramos acá la clorfenamina. Pero también existen aquellos que no cruzan la barrera hematoencefálica, como por ejemplo los de segunda generación, como es la loratadina. Importante indicar y recordar que la loratadina, si bien es cierto, en su gran mayoría no cruza la barrera hematoencefálica, hay algunos pacientes que sí logran describir la sensación de somnolencia, cansancio o sueño. Y finalmente, los de tercera generación, que en ellos vamos a encontrar la levocitiricina, clorfenamina por vía oral y endovenoso, es decir, para el paciente agudo leve y para el paciente agudo grave, y los de segunda y tercera generación solamente para el paciente de manejo agudo leve, considerando que estos fármacos son solamente por vía oral. No obstante, si nos encontramos con un paciente que tiene un cuadro de un shock anafiláctico o una alergia de difícil manejo, nos podemos ayudar con fármacos corticoides que son fármacos antiinflamatorios de carácter visceral, donde el primero que aparece son los naturales como es la hidrocortisona, pero también puede ser con fármacos sintéticos tales como la betametasona o bien la dexametasona. Si llegamos hasta este punto y el fármaco antihistamínico no ha logrado hacer efecto, el fármaco corticoide tampoco ha logrado hacer efecto, lo podemos entonces colaborar con un fármaco que sea un simpático mimético o bien un fármaco adrenérgico, tal como es la epinefrina.
Aquí entonces podemos encontrar la bibliografía asociada a la presentación de esta clase. Y muchísimas gracias y nos vemos posteriormente y nos escuchamos también muy pronto en alguna de las otras videoclases. Nos vemos.